escuchan? Sí, hay un poco de retraso. Ok, entonces la clase pasada empezamos con la definición de límites y colímites y el día de hoy quiero empezar con otra notación, definición. Vamos a ver más ejemplos. Les había encargado una tarea de que buscaran en sus catálogos de categorías con las que ustedes trabajan quiénes eran los límites y colímites y que trataran de ver en todos los ejemplos que hemos visto de diagramas, pues sí, quién es el límite y el colímite. Ahorita me van a ayudar a completar una tablita, pero me gustaría empezar con una definición, digamos una definición, la definición más formal de lo que es un cono y por tanto lo que es un colímite y un límite de una manera un poquito más, con un lenguaje más adecuado posiblemente. Entonces, primero, en realidad, antes de la definición deberíamos de poner aquí notas. Entonces, nada más para recordar, tenemos como que varias notaciones ya para denotar ciertas categorías, ¿no? Pero recuerden que con esta cosa estábamos denotando, en realidad, la categoría de funtores, de la categoría C, esta es la categoría C, a la categoría de conjuntos, y era opuesta, ¿no? ¿Sí? Con esta denotábamos esta categoría, si lo recuerdan, y luego teníamos otra notación que era así, y esta era la categoría de funtores, pues de los funtores covariantes a la categoría, digamos, y eso lo habíamos denotado a la categoría set of, que es básicamente la categoría de funtores covariantes. Pero esto sirve muy bien para cuando definimos gavillas y con topos, bueno, ¿ves? Pero hay otras notaciones que también denotan más o menos lo mismo, de hecho, en general. Entonces, una notación muy particular es que si yo tengo dos categorías, entonces, entre corchetes, se denota a veces también la categoría de funtores de la categoría C a la categoría D, ¿no? Así se denota también, es otra forma de denotar. Y igual, si yo tengo C y D categorías, entonces se hace como en la teoría de conjuntos, entonces vamos a denotar como D a la C también la categoría de funtores. O sea, entonces todas estas son como notaciones equivalentes que hacen referencia a la categoría de conjuntos. Entonces aquí tengo en particular la categoría de diagrama con forma I. Y recuerden que I es mi categoría indexante, que normalmente estamos suponiendo como pequeña, sobre, sobre la categoría C, ¿verdad? Lo vamos a, se puede denotar de todas estas formas, pero en particularmente la vamos a denotar por C a la I, ¿no? S a la I, digamos. Pero bueno, cualquiera de estas en realidad, ¿no? ¿Sí? Esa es notación, y esta notación se la encuentran, depende del autor, en distintos textos, como les gusta el autor, ¿ok? Y entonces, ahora, dada una categoría, dada una categoría, y X, un objeto en esa categoría, tenemos el diagrama constante. De hecho, tenemos dos diagramas constantes, uno de ida y otro de regreso, pero digamos, el diagrama constante es el diagrama, es un punto, ¿verdad? O sea, es el diagrama constante que lo vamos a denotar como X barra, digamos que lo voy a denotar así, en 6, en realidad debería ser en 6,0, pero todo el mundo entiende. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que X barra es un funtor de la categoría I a la categoría C, ¿no? Es un funtor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues es el diagrama constante, como lo dice su nombre. Tal que si yo me tomo para todo I en I, y esto ya saben que me estoy refiriendo a un objeto, pero ya no quiero hacer persistencia en eso, vamos a hacer un abuso de notación. Entonces, pues aquí debería decirles quién es X barra de I, que ya sabemos que lo denotamos por X barra I muchas veces, pues aquí todo es el objeto X, o sea, es el diagrama constante que cualquier índice lo manda al mismo objeto X. Y por supuesto, si yo tengo una flecha de I a J en la categoría I, esta flecha lo manda a la identidad, ¿no? Entonces tendría que ser una flecha de X a X, y esta es ni más ni menos que la identidad de X, ¿no? O sea, lo manda a la identidad de X. Entonces ya se fijan, es el diagrama constante que a cualquier cosa de índices lo va a mandar al conjunto X, ¿no?
Entonces, dado esto, ya puedo definir o redefinir lo que es un cono con esta cosa, con esta notación. Entonces, un cono, y de hecho también un cocono respectivamente, es un morfismo en la categoría de diagrama, o sea, en CI, que llega a X. Y entonces, ¿se acuerdan cómo eran los morfismos que llegaban a un objeto particular? Lo denotábamos como con un X barra, ¿no? Entonces, lo vamos a denotar, es un morfismo aquí, ¿sí? O sea, son los morfismos que llegan a X barra, es decir, son, lo voy a escribir aquí, las transformaciones naturales. Ah, y de hecho, aquí en realidad debería de ponerlo, déjame corregirlo aquí esto tantito. Entonces, si yo quiero que sea un cono, va a ser a X arriba, y si quiero que sea cocono, pues sería en CI con X abajo. ¿Ok? Entonces, cono es con el X arriba y cocono es arriba. Entonces, ¿qué es eso? En realidad son las transformaciones naturales eh, de un diagrama, ¿verdad? Las transformaciones naturales, vamos a ponerlas así. Y bueno, para conos, entonces está con X, una F, ¿no? En donde F pues es un diagrama, ¿no? Bueno, y respectivamente, pues tendría que ser las transformaciones naturales de F al constante y esto es para coconos, ¿no? Respectivamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo aquí es que yo tengo, por ejemplo, o sea, yo quiero, vamos a tomar el caso uno, ¿no? Entonces, el caso uno es que yo me tomo una transformación natural del funtor constante, ¿no? Hacia otra transformación. Entonces, F, pues es un diagrama, o sea, es un morfismo de mi categoría I a C. Y entonces ya saben que ese diagrama, pues se ve como, yo tengo, por ejemplo, FI, FJ de este lado, y vamos a poner que yo tengo un morfismo de aquí para acá, es el correspondiente al morfismo que va de I a J. Entonces, lo que está haciendo la transformación natural, que si quieren le voy a llamar teta momentáneamente, es que para este I yo le estoy asociando X, y para este J también estoy asociando X. O sea, XI es igual a XJ, ¿no? Y el morfismo correspondiente a este que está aquí es la identidad, ¿verdad? Pero la transformación natural me dice que para cualquier, que yo debo tener mis morfismos teta I, digamos, ¿verdad? Que van de aquí para acá, y tener el morfismo teta J, que va de aquí para abajo, que hace conmutar el diagrama, ¿verdad? Entonces, esto, si se fijan, es exactamente lo mismo, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que empezar con el objeto X, de alguna manera olvidarse del morfismo identidad, porque el morfismo identidad, y entonces nada más decirles que yo tengo aquí teta I, te va a dar a FI, y luego tengo teta J, te va a dar a FJ, y este diagrama conmuta, ¿no? Le estoy diciendo que este diagrama conmuta. De hecho, es exactamente lo mismo, ¿ves? Se ven que es equivalente, pero queda mejor expresado simplemente en términos de transformaciones naturales. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo? ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y entonces queda claro que el caso de Cocono, pues el caso 2 es el caso Cocono y es exactamente igual, ¿no? Caso 2 para Cocono. ¿Sí? Y entonces, en este sentido, también, en este lenguaje o en estos términos, tenemos que un límite es un objeto final, pues en CI, ¿verdad? En la categoría, eh, bueno, el límite es, por supuesto, una transformación natural, pero entonces yo quiero que sea esa transformación natural dada por un objeto límite, ¿no? Por un objeto final, la teoría de Coconos, ¿no? Eh,
Entonces es en CI. Pero yo tengo que fijar X, ¿no? Tengo que fijar F. Lo que yo estoy fijando es el diagrama F. Entonces esto, como yo estoy, ¿en qué categoría? Lo que estaba pensando ahorita es en qué categoría es. Entonces es en la categoría de diagramas, pero ¿quién es el que estoy fijando? Entonces es un límite de F, o sea, del diagrama F. Entonces como el que estoy fijando es F, entonces tendría que ponerle F aquí abajo, ¿verdad? Porque ese es el que estoy fijando. Digamos, en la categoría son todas las transformaciones naturales que salen de X, sí, de X y que llegan a F, ¿no? Para cualquier X, ¿no? Estos, digamos, son todos los morfismos, digamos, que caen en F, ¿no? Entonces, es como la categoría de todos los que caen en F, de todos los morfismos. Entonces, estaría tomando que es un límite, entonces es un objeto final y respectivamente para colino. Claro, tiene sus ventajas pensarlo de esta forma, este, porque automáticamente puedo utilizar las propiedades universales yo puedo utilizar las propiedades de las transformaciones naturales de las cuales ya estoy acostumbrado, ¿no? Y entonces, de esta forma también los morfismos teta, que así se llaman teta i, teta j, etcétera, quedan bien determinados. Ya no los tengo que decir explícitamente porque ya tengo una categoría donde esto vive y entonces esos morfismos teta i, teta j son los de las transformaciones naturales, de los que vienen dados por las transformaciones naturales y la conmutatividad del diagrama es automático porque es una transformación natural, ¿no? De hecho, es una forma elegante de decir lo mismo que habíamos dicho. Entonces, se puede entender como esos conos, ¿de acuerdo? Los conos son esos morfismos en la categoría de diagramas. Entonces, un diagrama, en otras palabras, un límite es un diagrama final y un colímite es un diagrama inicial, ¿no? Y ok, entonces, ese es el punto de vista que se puede adoptar también. Y entonces, eh, la última clase, vamos a retomar lo que estamos viendo en la última clase, teníamos, de hecho, lo que vimos fueron ejemplos de límites, ¿no? Lo que no vimos eran ejemplos de colímites, ¿de acuerdo? Entonces, yo les había dicho, bueno, ustedes piensen en los ejemplos de colímites y de los mismos ejemplos de las categorías. Entonces, justamente lo que quiero ahorita es que veamos esos ejemplos porque es importante tenerlos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, que es lo que típicamente hace uno. Entonces, ya habíamos visto que cuando I era una categoría discreta, y recuerden que cuando I es una categoría discreta, básicamente lo único que estoy tomando son ciertos puntos, ¿verdad? Me estoy tomando ahí los puntos aislados y los morfismos son las identidades. Entonces, aquí vamos a poner quién es el límite y por acá vamos a poner quién es el colímite, ¿no? Entonces, en la clase pasada ya habíamos visto que el límite de la categoría discreta era el producto, y entonces muchas veces aquí, pues lo que se hace es llamarle CI, ¿verdad? CJ, CK, no sé, una serie de elementos, ¿no? Como sea. Y entonces el límite en esta categoría, pues resulta va a ser el producto de las CI, o se le voy a llamar CI en este caso, y si el límite es el funtor o el diagrama está orientado por C, y aquí le poníamos como de I en I, ¿no? Ese es el objeto, pero recuerden que este no nada más es un objeto, sino viene con sus eh, morfismos de la transformación natural. Lo que pasa es que muchas veces se olvida uno de escribir los morfismos. De hecho, la definición que yo les di del límite era esta notación, pero esta notación en realidad denota a un objeto junto con sus morfismos, es decir, denotaba al cono, ¿verdad? Esta era la notación del cono. Entonces aquí implícitamente vienen los morfismos. O si uno quiere ser explícito, como lo hacen también otros textos, entonces al cono lo denotan como el objeto y sus morfismos. Pero no se nos olviden los morfismos, porque si es ese mismo objeto, si le cambio de morfismo, puede ser ya no un límite, ¿verdad? O sea, el objeto con sus morfismos, ¿de acuerdo? O sea, el límite viene con esta parte. Y ahora, entonces, ¿quién es, para este mismo diagrama, quién es el colímite? Entonces, ¿quién me dice quién es el colímite? Pues es Gustavo. Ya el vi que coproducto. es el coproducto, ¿verdad? Entonces, este se denota con una U hacia arriba o con la pi al revés, si quieren. También se denota así, de las mismas I. Y, por ejemplo, en la teoría de conjuntos, ¿verdad? Si yo estoy tomando la categoría de conjuntos, esta cosa es la unión disjunta, ¿verdad? ¿Sí? El coproducto se vuelve la unión disjunta. En la categoría de set es la unión disjunta, ¿ok? Sí, a todo el mundo le queda claro que ese es el colímite de ese diagrama, la unión disjunta. Entonces, en general, podemos pensar que esa es como el colímite. En la categoría de módulos, sin embargo, por ejemplo, tienes de Z módulos o de módulos sobre un anillo. Es la suma directa. Sí. Entonces, la categoría de módulos sobre un anillo,
es la suma directa, ¿no? O sea, le voy a poner aquí, es la suma directa, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden verificar entonces que tiene la propiedad universal de la suma directa. Entonces, fíjense cuál es la diferencia. ¿A todo el mundo le queda claro, mejor? O sea, para no detenerme con eso. ¿Cuál es la diferencia entre el producto y el límite? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, cuando estoy en la categoría de módulos y es un diagrama finito o es un límite finito. ¿Eso qué quiere decir que sea un límite finito? Pues que la categoría indexante, además es una categoría con un número finito de índices o un número finito de objetos, ¿no? Cuando la categoría es finita, entonces el límite y el colímite de esta categoría discreta coinciden o son isomorfos, ¿no? Se puede demostrar que la suma directa es isomorfo al producto, pero en general no es cierto, ¿no? La suma directa en la categoría de módulos y en la categoría de conjuntos es isomorfa al producto. Pero son nociones duales, ¿verdad? El producto es un cono y es un objeto final, y la suma directa es un cocono, es decir, tengo los morfismos que llegan a la suma directa y en este caso es un objeto inicial. Entonces, esto es muy importante por la propiedad universal, ¿sí? Que tiene esta situación, ¿no? Me gustaría de una vez, porque eso va a tener que ver con los funtores, recordar la propiedad universal en particular de este y de todos los límites que vamos viendo, porque ya quiero irlo relacionado con los funtores, con lo que se van a llamar funtores adjuntos. Entonces, aquí, vamos a ponerle aquí la propiedad universal. Entonces, la propiedad universal del producto, ya me voy a tomar el producto de las 6. ¿Cuál es? ¿Cuál es la propiedad? O sea, ¿cuál es la propiedad de ser un objeto final? Bueno, pues la cosa es que yo tengo aquí CI, CJ, CK, etcétera, ¿no? Tengo toda la familia, y como es un cono, entonces tengo los respectivos morfismos a cada uno de estos, ¿verdad? Y entonces la propiedad universal me dice que si yo tengo cualquier otro objeto junto con morfismos, y me voy a poner aquí en verde para acá, la propiedad universal lo que me está diciendo es que existe un único morfismo de aquí para acá que hace conmutar el diagrama, ¿verdad? Existe un único morfismo de aquí para acá que hace conmutar el diagrama. Ahora, en términos categóricos, ¿cómo expresamos es? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que dado cualquier morfismo de hecho es equivalente, ¿verdad? Dado un morfismo de D al producto, ¿no? Es lo mismo que dar una familia de morfismos a los 6, ¿no? Una familia de morfismos que a los 6 que hagan el diagrama conmutativo. Y en este caso el diagrama conmutativo es vacío, ¿verdad? No, el diagrama es trivial porque son con las puras identidades. Pero eso me está queriendo decir que los morfismos, o no sé cómo le pongo, los homomorfismos, en la categoría C, digamos, de D, lo que estamos llamando al producto o al objeto asociado al producto, es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que darme una familia de morfismos. ¿Y qué quisiera darme una familia de morfismos? Entonces lo que me quiere decir es que agárrate los homomorfismos en la categoría C de a los 6, ¿verdad? Y esto para cada I. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me dice es exactamente lo mismo que agarrarte una familia de morfismos de D a 6. ¿Sí? Bueno, y aquí lo voy a dejar para que vean que hay una cosa aquí interesante, una observación, ¿verdad? Ok. Con esta cosa que habíamos dicho que era el funtor representable, o sea, este ohm es lo que habíamos dicho que era el funtor representable, ¿de acuerdo? Y entonces algo me está diciendo sobre este funtor, ¿verdad? El funtor que me agarra el producto, o sea, yo dejo libre, o sea, yo aquí tengo un funtor, ¿sí? Entonces este es un funtor, ¿no? Es un funtor, y en particular me está diciendo que es igual a este otro funtor que tengo aquí. Entonces, si se fijan, lo que estoy diciendo en otras palabras es que pi de CI representa a este funtor, ¿no? Es la definición de que este funtor sea representable. De alguna manera, lo que estoy diciendo es que pi de CI representa a este funtor. Está aquí, ¿no? Esa es una relación de estas cosas de los límites y con esta propiedad de los homomorfismos, quiere decir que lo representa. El producto representa al funtor que me agarra familias de morfismos a los elementos de CI, a los elementos del diagrama. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sí?
Y ahora la propiedad universal, sí mismo, ¿no? Ahora, si yo quiero agarrarme la suma directa, entonces la suma directa ahora de esta familia es un cocono. Quiere decir que aquí yo voy a tener CI, CJ, CK, pero la suma directa, como es un cocono, ¿qué quiere decir? Que el morfismo va de dónde a dónde, pues va al revés, ¿verdad? Los morfismos van de aquí para acá. ¿Ya? O sea, ahora los morfismos θ i o los morfismos de transformación natural constante van para acá, pero una propiedad universal en este caso es un objeto inicial. Eso quiere decir que si yo tengo cualquier otro cocono, con morfismos, yo lo había puesto con la letra y con otro color, los morfismos para acá, entonces tendría que existir uno único de aquí para acá que me hace conmutar el diagrama. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué me está diciendo? Esa es la propiedad universal de la suma directa, que es la propiedad dual, ¿verdad? En realidad, aquí le puse suma directa, pero si quiere ser uno bien estricto categóricamente, esta cosa sería el coproducto, sería el pi, el coproducto de las seis. ¿Qué cosa es lo que me está diciendo este coproducto en términos de morfismos, así como lo habíamos hecho hace rato? Entonces aquí, si ven, pues lo que me está diciendo es algo sobre los homomorfismos en la categoría C de esta cosa que yo estoy llamando el coproducto. ¿Qué me dice? Que esto es igual a quién. al producto de los ohm que van de C a ahora D, ¿no? Ujú. Entonces, siempre que yo agarro una familia de homomorfismos de C y a D, entonces la propiedad universal me dice que lo puedo dar. Y entonces, nuevamente, si se fijan, me está hablando de una representabilidad de un punto. ¿Sí lo ven? Sí, me está hablando de una representabilidad de este punto. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo el punto cuando en vez de D tomo eh, una rayita, ¿verdad? Me dice que este es el punto que representa el producto de la CI rayita, ¿no? El producto de la CI de los homomorfismos de CI a lo que sea es representado por el producto, como punto o correpresentado o representado, ¿no? En esa cosa. Este, eso es porque esta igualdad en realidad es un isomorfismo natural y recuerden que es el equivalente a la representabilidad, ¿no? ¿Sí? ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Entonces se va viendo que esos objetos van haciendo, es decir, que las propiedades universales tienen que ver con representabilidad, pero además va a tener que ver con una cosa que se llaman puntores adjuntos. Aquí en este caso particular creo que no se ve tan bien la cosa de puntores adjuntos, tengo que trabajar un poquito para que vean que es un puntor adjunto, pero cuando vean los puntores adjuntos exactamente regresas. Ok, bueno. Ese era el primer caso, ¿no? ¿Alguien quiere proponer un diagrama de los que habíamos estudiado, que tenga particular interés en entender quién es el límite y el colímite de uno de los diagramas que hemos estudiado, o los vamos viendo así en orden? En orden. En orden. Entonces, el siguiente diagrama creo que habíamos agarrado era el del ¿no? O sea, ya me lo voy a tomar directamente así, ¿no? Y entonces aquí habíamos visto que el límite, lo que llamamos el producto fibrado, sobre C, ¿no? Y a todo el mundo ya le quedó, ¿se acuerdan, no? Lo vimos la clase pasada. Y ahora la pregunta aquí, ¿quién es el colímite de ese mismo diagrama? ¿Sí? Entonces tendríamos que pensar quién es el colímite. ¿Alguien encontró quién es el colímite? ¿Alguien lo pensó? El colímite C. ¿Es que? C. El colímite es exactamente, ¿no? En este caso, ahora vamos a ver por qué. Entonces, para ver qué es lo que está pasando, entonces fíjense que yo voy a reproducir mi diagrama aquí. Entonces, un colímite tendría que ser un objeto aquí, entonces le voy a poner colímite. El colímite de esta cosa es un cocono. Eso quiere decir que para dónde van las flechas, pues tendría que ir para acá, ¿no? Digo, al revés. ¿Para dónde van las flechas? Hacia adentro. Para acá.
de acá, ¿no? Hacia el objeto. ¿Sí? Que tienen que ser conmutativas, ¿verdad? Entonces yo digo que aquí hay redundancia de información, porque lo que me dice la conmutatividad, por ejemplo, es que esta flecha, que voy a poner de un color verde, esta flecha resulta lo mismo de esta composición, ¿de acuerdo? Esta flecha resulta de esta misma composición, ¿sí lo ves? Entonces, digamos que en términos de nuestra convención que habíamos hecho, en realidad yo no tengo necesidad de escribir esta flecha porque esta flecha es la misma que se obtiene por la composición. Y análogamente, esta flecha que está aquí, pues es la que proviene de esta composición, ¿no? Porque esa es la propiedad del límite. Entonces eso hace que yo no tenga, o que en realidad me pueda obligar a olvidar esta flecha. Entonces digamos que todos los diagramas que vienen de coconos son así, ¿sí? Entonces cualquier cocono, de hecho, cualquier cocono, no importa quién ponga aquí, de hecho yo pongo aquí el límite o quien quiera, realmente se va a ver así. Cualquier cocono, si yo pongo un cocono, se va a ver así. Eso quiere decir que queda únicamente determinado por la flecha de C a D. Si lo ven, cualquier cocono queda únicamente determinado por... Dado una flecha de C a D, yo automáticamente tengo cocono porque los dos morfismos son las composiciones y viceversa. Y entonces, ¿quién es el objeto es el objeto inicial en esa categoría? Pues de hecho C es en sí mismo un objeto de esos, ¿verdad? C es un objeto con la identidad, C con la identidad es en sí mismo un objeto de esos. O sea, cuando yo pongo aquí C y aquí pongo la identidad, entonces justamente esta flecha y esta flecha iguales me hace esa conmutatividad. Entonces me está queriendo decir que C es un objeto inicial. O sea, C con la identidad, ¿no? Y entonces, por lo tanto, determina un cocono, es decir, esta cosa es el colín. Y eso pasa muy seguido. Cuando tengo interesante, el colímite no es interesante. Y cuando tengo también el colímite interesante, a veces el límite no es lo interesante. O sea, eso pasa muy seguido y por eso es que en algunas tablitas que ustedes se van a encontrar por ahí, cuando les pongan un diagrama, les ponen, pues el límite es este, y el colímite, pues nada más le ponen una raya. Pues no te dicen, no. Pero la realidad es que lo que pasa es que no es interesante. O sea, sí existe o existe. Eso, en este caso sí existe y es trivial, ¿no? Es el mismo, es el objeto C. ¿De acuerdo? No había nada. Pero hay un objeto dual a este que es interesante. Bueno, aquí el producto fibrado, aquí la propiedad universal, si la quiero revisar también para ver lo que me... Me acuerdo con la propiedad universal del producto fibrado, entonces yo tengo mi diagramita, y entonces ya habíamos dicho que un cono aquí se ve como una cosa así, ¿verdad? Que hace connotar el diagrama, y el producto fibrado pues es un objeto final, entonces lo pongo aquí. No sé por qué pongo la A y la B al revés, pero bueno, ve, es un cono también, y es final, entonces existe un único morfismo de aquí para acá, ¿no? Que hace connotar el diagrama. Y ahora, en términos de morfismos, ¿qué es lo que me está diciendo? Nuevamente yo tengo algo así, ¿no? Yo tengo los homomorfismos con la categoría C de este objeto, perdón, aquí es, de D, a este objeto, es igual a qué. Dar un morfismo de D a este producto fibrado es lo mismo que dar, El producto de los SOM de DAB y de DA, ¿no? pero con una propiedad ahí particular, ¿verdad? Sí, sí, Que que el LOM también es como, es límite, entonces tiene que ser fibrado. A ver, entonces, ¿cómo lo escribirían? Perdón, oye, es que lo estoy pensando con las proyecciones, déjenme ver cómo lo escribí. Sería el OM de DAB cruz el OM de DAA, pero el amalgamiento en la cruz sería que conmuten hasta C, ¿no? O sea, que A, C, DAB a C sea igual, ¿no? Estoy pensando, ¿cómo lo escribimos así? O sea, es que no son todos, ¿no? Sí, sí, no Es son todos. es un subconjunto de los OM. Estoy pensando cómo escribirlo para que se quede claro. Sí, no, sí. Entonces, para empezar, yo me estaría tomando un OM en la categoría C, de DAA, ¿verdad? Cruz un OM de la categoría C, de DAB,
pero no son todos, ¿verdad? Sí, bueno, quizás solo podríamos poner el subconjunto de esos tal que la composición de B a C y el correspondiente de A C Ujú. sean iguales. Quizás, es que no sé cómo se escribiría eso. Siempre que lo he visto lo escriben en directo con el límite, pero ¿Perdón? siempre que lo he visto ponen directo al límite de eso y Exacto. como que se entiende. Siempre se pone el directo como límite, pero lo que quiero ver es que ahí hay una noción de representabilidad, ¿no? Entonces, Sí, aquí sí es esto, pero es un subconjunto, ¿verdad? Es un subconjunto. Y nuevamente, lo voy a hacer explícito más adelante, para que vean cuál es el todo junto, la a ver, representabilidad. Este es el subconjunto de los pares, ¿verdad? Lo voy a poner así, tales que FG, tales que el diagrama es conmutativo, ¿no? Entonces, si yo eh, aquí le voy a poner F, le voy a poner G, ¿no? Hasta C, le voy a poner. El diagrama conmuta hasta C. A ver, esto me gustaría que pensaran cómo escribirlo en términos como de un funtor, así como la vez pasada, ¿no? O sea, yo tengo esa cosa, son pares, digamos, lo puedo pensar así, como pares F, G, pero no son todos pares F, G. Son ciertos pares de elementos en F y G, pares de elementos de tal manera que cuando me voy hasta C, conmuta, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso se puede, lo que les digo es que eso se puede escribir como un funtor también. O sea, esta cosa de que está aquí, se puede escribir como un funtor y lo que quiero es que vean que este objeto, que ese objeto que estoy diciendo representa a el funtor y ustedes me van a decir quién es el funtor de aquí al lado. Porque lo estoy expresando como un homomorfismo de alguien, lo representa un funtor. ¿Sí? Ese producto fibrado me representa un funtor. Y ahora les voy a dar el tip. La vez pasada vimos la equivalencia ¿va? Con el lema de Yoneda de los objetos representables. Vimos la definición que yo les di de objeto representable y la definición del lema de Yoneda de que es un representable, que es isomorfo un HDA. Y la forma de pasar de uno a otro, la forma de elegir el funtor, o sea, pues tengo los morfismos y tengo el objeto representable y la propiedad universal, y entonces puedo escoger el objeto que me ayuda a descubrir quién es el funtor que quiero encontrar a la derecha. ¿Ok? Me está diciendo quién es el funtor. O sea, si me digo en esa demostración, me está diciendo quién es el funtor, así como también me dice quién es el objeto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces aquí se los dejo, pero ya van viendo, o sea, al menos se van dando cuenta que esto eh, tiene que ver con representatividad. Y la otra cosa interesante que quiero que vean es que siempre aparece, estos funtores siempre aparecen de un lado del funtor OM, o sea, aparecen dentro del OM de un lado, ¿no? Ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, depende si es un límite o un colímite, ¿de acuerdo? Sí, eso es algo muy importante, muy, muy importante. ¿Sí? Y que por el otro lado, del lado derecho también está relacionado con OM, ¿verdad? O sea, que también es una cosa de OMS en una cierta categoría. De hecho, se los adelanto, esto lo van a poder expresar como un OM en una categoría. Es decir, el lado derecho que estamos buscando son ciertos OMs en una categoría particular, una categoría de morfismo. ¿De acuerdo? Entonces lo van a poder expresar así. Entonces la propiedad universal que tenemos aquí. Ok. Este diagrama ya está. Y ahora vamos a ver cuando me tomo, creo que el siguiente ejemplo que habíamos visto era cuando me tomaba los naturales, ¿verdad? Con el orden parcial, la categoría indexante, y yo creo que lo va a tomar como la categoría indexante de los naturales. Y esto, pues básicamente el diagrama, pues si ya sea que empiecen en A0 o en A1, no importa, se tomaba así, ¿no? Se veía algo así. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el límite? ¿Y quién es el colímite? Y de hecho hay una forma de escribirlo mejor. Déjenme, lo voy a tomar así. ¿Qué pasa si las flechas yo las tomo al revés? Es decir, lo voy a tomar a cero, a uno, a dos. Y si se fijan, esto es un diagrama, pero en la
para la categoría opuesta, ¿verdad? No importa, se puede expresar como un diagrama perfectamente hacia la categoría opuesta. Entonces, aquí, ¿quién es el límite? Es un objeto que vive por acá arriba. ¿Se les hace familiar? ¿Lo conocen? ¿Sí? Esta cosa es lo que usualmente se llama el límite inverso sobre las is, de las fases. Y antes de pasar al colímite, lo voy a poner aquí, así como en la categoría de conjuntos. ¿Quién es ese límite? Que se llama el límite proyectivo o el límite inverso, así lo llaman en casi todas las categorías donde existe, ¿no? Pero recuerden que no necesariamente existe. Cuando existe, pues, se llama el límite inverso o el límite proyectivo, pero es un límite categórico. ¿Ok? Es un límite categórico. Entonces, ¿quién es? Si lo estoy trabajando en la categoría de conjuntos, resulta que lo puedo construir explícitamente. Y entonces lo que quiero que piensen, no sé si lo discutimos, es que un punto aquí, si es un punto aquí me determina una familia de elementos en cada entrada, en cada en A0, en A1, en A2. Y esto lo vamos a llamar, déjenme llamarlo phi0, phi1, etcétera, ¿no? A los motivos están aquí. Entonces, si yo me tomo un X, estoy en la categoría conjuntos, en este límite inverso, esta cosa determina, pues una sucesión, ¿verdad? X, Y, con Y en los naturales, dependiendo si los estoy viendo desde el 0 o no, ¿con qué propiedad? Como este triángulo conmuta, ¿verdad? Como cada uno de estos triángulos conmuta, lo que me está diciendo es que phi de XY tiene que ser igual a XJ. Sí, es decir, XY, por ejemplo, está acá, ¿no? Y XJ sí que, en este caso, si Y es mayor o igual a J, ¿no? O sea, si yo tengo de I a J, tengo esta cosa de I mayor o igual a J. Note que lo pude haber hecho directamente también con el orden del revés, pero lo que pasa es que en la mayoría de los casos, aquí es como ven el límite proyectivo. Es decir, cualquier elemento en el límite se puede identificar o me determina una sucesión compatible de elementos, ¿no? Y de hecho, el conjunto de sucesiones compatibles, pues entonces cumple en particular esa propiedad. Digamos que esto que dije para el límite, lo pude haber dicho en realidad para cualquier cono, ¿no? O sea, cualquier cono en este diagrama determina una sucesión de elementos compatibles. Pero entonces lo que estoy diciendo es que esas sucesiones de elementos compatibles tiene que ser el límite, porque en particular la sucesión de elementos compatibles satisface el límite. Es decir, el límite proyectivo, el límite inverso de los elementos ahí, como quiera que lo denoto, lo puedo identificar con las sucesiones tal que phi y de xy es igual a xj phi y es mayor que j, ¿no? Así es como lo estaba diciendo. Lo que ya me entró la duda aquí es si el i es en el xy o en el otro, porque así como le puse la numeración aquí, este le llamé phi 0 y entonces a lo mejor me conviene llamarle phi 1 para que entonces sea exactamente como mi notación, entonces para que coincida, si no lo tendría que mover los índices, pero si yo hago ese, no importa, ¿verdad? No es un corrimiento de índices. Si le llamo phi 1 o phi 2, o sea, los llamo respecto a su dominio, no a su codominio, entonces ahora sí ya el xy, y al xy le aplico phi y, ¿de acuerdo? Entonces, esta cosa, que es un subconjunto, por supuesto, lo puedo pensar como un subconjunto del producto de las as-is, es un subconjunto del producto, pero no es todo el producto, es solamente las sucesiones compatibles, ¿verdad? Entonces, ese tendría que ser el límite. ¿Por qué? Ya insisto, porque de acuerdo a lo que vimos hace ratito aquí, si esto yo en vez de ponerle D, digo, en vez de poner el límite, le pongo D, de hecho, cualquier cono, cualquier elemento en un cono aquí me va a determinar esa familia. Eso lo que me está diciendo es que justamente el cono, este es un objeto final, esta cosa es final, ¿verdad?
por esa propiedad. Es un cono final. Bien. Perdón, ahí tengo una duda. Sí. A lo mejor, bueno, seguramente yo me estoy equivocando, pero tenía entendido que los colímites al nivel de conjuntos cuando se toman los productos en realidad son cocientes del producto, mientras que el límite son subconjuntos, como en el caso que ahorita vemos del pullback. Este es un límite, ¿eh? No es un Sí, este es un límite que, güey, perdón. Sí, sí, perdón, me confundí con sí. Eso que dices es cierto, pero este es un límite. Y la confusión siempre se genera porque históricamente estos objetos fueron construidos antes. O sea, es decir, los matemáticos se encontraron estas cosas antes en sus estudios, en la teoría de grupos, ¿no? En los números clásicos, por ejemplo. Se los encontraron antes, pero la noción del límite categórico surgió después, ¿no? Hicieron límite y luego se dieron cuenta que estos eran ejemplos de límites, pero ya les habían llamado límites inversos. Entonces, como esto ya, desde la teoría de grupos, él le habían llamado límites inversos, resulta que eran los límites categóricos, era muy natural. Entonces, pues, lo único que estoy diciendo es que, bueno, hay que tener en cuenta este cruce de ideas. Este límite categórico en realidad es un límite inverso o límite proyectivo, como le llaman en otras Sí, cosas, ¿no? Entonces, aquí no me acuerdo si lo vimos, ¿verdad? Pero en particular tenemos un ejemplo importante ya que lo mencioné. sí. En particular, si yo me tomo el límite proyectivo sobre los naturales de z módulo n z, ¿sí? Entonces, yo tengo el sistema proyectivo, le voy a llamar, bueno, primero va a ser de z módulo p n z. Yo tengo el sistema proyectivo generado por z módulo p n z, y entonces eso quiere decir que tengo aquí z módulo p z, z módulo p cuadrada z, etcétera. Y estos morfismos son las proyecciones naturales, ¿no? O sea, la proyección módulo, el siguiente, sí, y aquí entra en conflicto la notación, pero bueno, lo importante no es la notación, sino lo que está pasando. Es la proyección, ¿verdad? O sea, me tomo un entero en z módulo p cuadrado y lo hago módulo p, y entonces obtengo un entero en z módulo p, etcétera, ¿no? Si me tomo un entero módulo p cúbica, o sea, un entero aquí, ahora lo hago módulo p cuadrada y me estoy yendo para acá. Esos son los morfismos módulo, el que dice aquí, ¿no? Entonces aquí lo mando módulo, lo mando a su clase, módulo p cuadrada, etcétera. ¿Sí? Está bien definido, esa es la proyección, esos son los morfismos que estoy aquí. Y entonces lo que obtengo aquí son una cosa que se llaman los enteros p-ádicos, una cosa que se denota así. Y la gente que hacemos aritmética, lo denotamos así, como los enteros p-ádicos. Que lo vamos a ver también en un momento, lo vamos a ver más adelante, no hoy. Pero esto es un anillo, o sea, es decir, estoy aquí en la categoría de anillos, ¿verdad? Entonces el límite existe y es un anillo, nuevamente, pero además es un anillo topológico, es decir, también tiene una topología y es un objeto muy importante en la aritmética, ¿no? En la geometría aritmética y la teoría de números, muy, muy importante. Se llaman los enteros reales. Entonces son como las sucesiones compatibles, ¿no? Y tiene que ver con tratar de resolver sistemas de congruencias para cada primo o encontrar ecuaciones diofantinas, que les había dicho también, creo. ¿Sí? Ahora, aquí otra vez, en este mismo diagrama, ahora sí, regresamos al colímites. ¿Quién es el colímite del diagrama este que les había puesto? Ya no sé cómo empezar, ya no sé cómo llamarle. No sé, como empecé en acero en la vez pasada, lo voy a poner así, pero en realidad, como yo no soy leche, irrelevante. ¿Quién será el colímite de ese mismo diagrama? Sería A0. Entonces, ¿quién? A0 Entonces vamos ¿por qué acero? pasa similar que con el diagrama del pullback, ¿no? Exacto. Ahora dos Entonces, flechitas. nuevamente, uno se puede dar cuenta que cualquier cocono que conmute exactamente, que haga cualquier cosa, queda únicamente determinado por el primero, ¿sí? Porque todas las conmutatividades, a fin de cuentas, me llevan a la conmutatividad del primero. Si yo tengo el primer morfismo, entonces obtengo automáticamente, como dices, por fullback, por las composiciones, voy a tener toda la familia de morfismos que conmutan,
Y dada esta familia de morfismos que conmutan, como tienen que conmutar con el primero, entonces quedan únicamente determinados por el primero. Entonces, este diagrama, cualquier cocono, es equivalente a nada más dar un morfismo de A0 a D. ¿De acuerdo? Cualquier cocono. Y ya se ve que A0 es con la identidad un cocono, ¿verdad? Y entonces, ya A0 con la identidad es un cocono. ¿No? Determina un cocono. Entonces, por lo tanto, este es el límite, es el colímite. Nuevamente, como lo habíamos hecho hace rato. Entonces, nuevamente se ve que, por un lado, uno es súper interesante, o sea, los números p-ádicos, por ejemplo, de alguna forma es súper interesante, pero por otro lado, se vuelve ahí no muy interesante, se vuelve treñido. Ok, ahora, cuando vimos el pullback, o cuando vimos el producto fibrado, el colímite no era particularmente interesante, y eso tiene que ver con la forma del diagrama. Entonces, uno se puede preguntar, ¿y si me tomo un diagrama dual? ¿Verdad? El diagrama dual es cuando me tomo, por ejemplo, las flechas para acá, o bien cuando me tomo así. Esto sería el puntor, ¿verdad? Del diagrama que tiene esa forma. Entonces, en este caso, el límite y el colímite. Entonces, ¿quién es el límite de este diagrama? El límite. Eh, Sí, mismo sí. Perdón. Otra vez que no hay quién. Sí. El límite sí. Entonces, aquí nuevamente la idea es que si yo tomo un cono, entonces que haga conmutar todo esto, todos los morfismos exteriores sobran porque conmuta el diagrama o quedan determinados por el morfismo que va al centro. Entonces, los conos en realidad son morfismos que van de D a T, porque todos los otros morfismos ya quedan determinados. Y C mismo es uno de estos conos con la identidad, entonces el límite es C, ¿no? O sea, ese ya. El argumento ya no lo sabemos, ¿ya ven? O sea, cuando una vez que entiende uno de esos ejemplos, ya todos son, ya los entendiste, ¿no? O sea, ya entiendes todos los ejemplos, es la misma cosa. Pero aquí el colímite sí es una cosa interesante, nuevamente. Entonces, ¿quién es el colímite? Entonces, fíjense que estoy diciendo que el límite es C, pero en realidad quiero decir que es C con la identidad, ¿verdad? Y con los morfismos obtenidos, C con la identidad y los respectivos morfismos A y B dados por las composiciones, ¿no? Pero esa es la identidad y su familia de morfismos. Pero digamos que todos están determinados por la identidad y las composiciones, ¿no? O sea, si este se llama F y G, sería C la identidad de efecto. En realidad, o sea, no es el objeto nada más, es el objeto con sus morfismos. Vamos a énfasis. Aunque uno tiende, como siempre les digo, a olvidarse de esas cosas cuando se vuelven obvias. Porque ya se vuelven, el límite bien es un cono, se tiene que tener morfismos, pero ya nada lo directo por el objeto. Ahora, si el colímite del diagrama eh, vamos así. Es un objeto que viene por acá abajo, es un cocono, que tiene estas flechas, pero como siempre la flecha de medio es sobra porque conmuta, entonces se puede pensar como las flechas que vienen por aquí, que hacen que es integral conmutativa, pero este es un objeto inicial, que quiere decir que si yo tengo cualquier otro objeto con flechas para acá, que haga que este diagrama sea conmutativo, existe un único para acá, ¿no? Ese es el colímite, con definiciones es el colímite, y se llama la suma amalgamada también, o el push out, ¿no? No, ¿cómo se llama? Uno es el pullback y es el push out, ¿no? Sí. Entonces, en conjuntos, ¿no? El punto está que depende de quién es la categoría, es como lo denotamos, ¿no? Entonces, en conjuntos, ¿quién es? En la categoría de conjunto. El conjunto, pues es la unidad disjunta, ¿no? Módulo, bueno, módulo una equivalencia, ¿no? ¿Quién es? Estoy identificando justamente los elementos que vienen de G, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, no sé si le pongo así, en conjuntos, entonces sería B unión A, disjunto, ¿verdad? Unión disjunta,
pero voy a definir una relación de equivalencia. ¿Y cómo va a ser la relación de equivalencia? De que coincidan en las imágenes del morfismo de sea A, sea B, ¿no? B están relacionados si existe un C tal que C se manda a B y C se manda a A. Mejor lo voy a anotar así. ¿Sí? Todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces, B está relacionado con A si existe C, entonces es recociente. Aquí es lo que les decía, si yo me tomo la categoría de subconjuntos de un conjunto y me tomo las inclusiones, ¿no? Me tomo las categorías de subconjuntos de un conjunto determinado y me tomo las inclusiones, es decir, si yo hago aquí eh, bueno, aquí lo que puedo tomarme es así, ¿eh? Ahora no creo que aquí no hay mucho que decir. Sería tomar a C contenido en A y contenido en B, que sería como la intersección, ¿no? Sí, pero estaba pensando en realidad decirlo. Pero a ver, por ejemplo, aquí es el pullback de este diagrama. Digo, el push out, push out. O sea, estoy en la categoría de conjuntos nuevamente, pero me tomo el vacío sobre el vacío. Pues aquí me queda tal cual, ¿verdad? Lo pueden verificar directamente de la definición o de lo que escribí aquí antes. Me quedaría la unión disjunta tal cual, ¿no? Sí, me quedaría la unión disjunta. Y ahora si me tomo con inclusiones, por ejemplo, me tomo A intersección B. Este yo sé que se mete a A y se mete a B. ¿Quién es el push out de este diagrama? La Entonces, unión normal, ¿no? ajá, exactamente. Entonces, estrictamente, lo tendría que escribir como la unión disjunta, pero módulo la intersección. Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo es que estoy identificando a los elementos de la unión que viven en la intersección. Es decir, estoy pegando a A y a B, lo estoy pegando a través de esta intersección. Entonces, si yo me tomo aquí el conjunto A y aquí me tomo el conjunto B, o sea, la unión disjunta es como separarlos, ¿no? Esa es la unión disjunta de A y B. Pero el push out me dice, fíjate en sus intersecciones y esos vuélvelos a pegar. Regreso al mismo. ¿Va? O sea, regreso a unión B, lo estoy identificando. Esto sería A unión B y este sería la unión disjunta, pero el push out me dice, fíjate en donde coinciden y esos identifícalos, pégalos. Entonces estoy recuperando la unión. Entonces, eh, este diagrama es importante porque, bueno, aquí es esta cosa, porque lo que me está diciendo es que el push out es pegar cosas. Si yo tengo un montón de abiertos, si tengo topológicamente lo puedo ver así, si tengo un montón de espacios topológicos y tengo una condición de pegado, que estas son las condiciones de pegado, estas que están aquí, estos morfismos de aquí son las condiciones de pegado, que me dice cómo se meten a A y cómo se mete a B. Entonces puedo construir un nuevo espacio, en este caso lo que estoy diciendo si existe, un nuevo espacio donde lo que estoy haciendo es identificarlas con sus condiciones de pegado. Eh, eh, si ustedes estudiaran ya geometría diferencial o geometría algebraica, ven que así construye uno nuevas variedades. Lo que pasa es que a lo mejor no se habían dado cuenta que era el push-out, ¿no? Que era justamente el pegado. Pero justamente la definición misma de variedad diferenciable me dice que es un espacio topológico que está formado por cachitos, o sea, por espacios topológicos, que cada uno se parece a Rn y que se comporta bien en las intersecciones. Entonces yo podría hacer la construcción al revés, empezando con copias de Rn o con abiertos de Rn, ¿no? Una serie de partes de abiertos de Rn, y te voy a decir cómo voy a pegar dos de ellos, dándote un isomorfismo, un isomorfismo de categoría, un disomorfismo en ciertos subconjuntos de ellos. Te digo cómo se identifican y te hago el push-out. Y entonces te hago el push-out de todos ellos en las intersecciones y eso me va a dar como de dos espacios topológicos, si quieren, para no complicarnos. Y entonces me va a generar un nuevo espacio topológico que es el pegado de ellos dos. Los topólogos, ¿cómo se llama esa construcción? La suma, ¿cómo le llaman en topología? ¿O esa construcción? De los dos espacios topológicos y dos subconjuntos que los identifico. Tengo una biyección entre espacios topológicos, un homomorfismo en sus espacios y los identifico. Y me queda uno, le llaman wedge, ¿no? Le llaman el, el pegado de los espacios topológicos, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora ya que pasamos a eso, es un ejemplo importantísimo, ¿no?
Entonces, sea X un espacio topológico, con topología tau, ¿no? Es un espacio topológico con topología tau. Entonces, tau determina una categoría que ya habíamos denotado por tau misma, si quieren con una rayita, cuyos objetos en esta categoría son los abiertos o los elementos de tau. Estos son los abiertos. Y cuyos morfismos son las inclusiones, ¿no? Okay. Pues los morfismos son las inclusiones, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo un morfismo de V si solamente si V está dentro de V. Entonces, resulta que tau barra es una categoría pequeña. Y entonces me puedo fijar en diagramas sobre esa misma categoría, ¿verdad? Este, entonces, en particular, yo puedo definir que una pregavilla de conjuntos es un diagrama que lo voy a denotar por F, que va de esta categoría tau a, a la categoría de conjuntos. Y de hecho lo voy a tomar contravariante, entonces es un diagrama así, de la categoría de conjuntos. Es decir, es un funtor contravariante de la categoría de abiertos a la categoría de conjuntos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, déjenme pensarlo un poquito. Ujú. Ahora vamos a tomarnos un X en X, ¿no? Y sea, ¿cómo lo ponemos? Tau X, todos los abiertos de X que contienen, eh, a mi X, ¿ok? A mi X minúsculo. Tomo todos los abiertos que contienen a mi X minúsculo, ¿ok? Y entonces lo que vemos es que, ¿qué es lo que yo voy a tener? ¿Verdad? Yo tengo lo siguiente, ¿no? Tenemos que si U está dentro de B y X está aquí adentro, ¿verdad? X, entonces X vuelve a estar en B, ¿no? X vuelve a estar en B. Pero con mi funtor contravariante, esto me queda un morfismo de F de B a F de U, ¿sí? Y esto es lo que se llama la restricción de B a U. Lo voy a poner más grande. Es un morfismo ρ de B a U, ¿no? La restricción, es lo que se llama la restricción. Es por mi restricción. Restricción de B a U. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que la restricción de B a U es ni más ni menos que F de la inclusión, ¿no? De U a B. Esa es la imagen de la inclusión. Ok, yo digo que tau X también es determina, ahora le estoy poniendo en los colores al revés, tau X determina un diagrama, pues justamente el diagrama dado por esto, ¿no? Por las redes de BU, de F de B
f de u. Pero aquí lo interesante es que lo que me estoy tomando es que u y b son abiertos que contienen a x, ¿no? O sea, porque son abiertos que contienen x. ¿Sí? Y entonces, en este caso, el colímite de ese diagrama, o sea, no sé, se lo imagina, ¿no? O sea, yo tengo todos los abiertos que contienen a x, voy a hacer el dibujito así. Entonces, yo tengo aquí x en mi espacio topológico, este es mi espacio topológico, y de alguna manera tengo todos los abiertos que contienen x, todos los abiertos. Esos abiertos como que los separo si quieren, y entonces me están dando abiertos por aquí, todos los abiertos que contienen x, los puedo pensar como los separo, y a estos abiertos yo le estoy aplicando mi funtor. Entonces yo tengo f de u, f de b, f de w, etcétera, pero hasta el final, como que todos estos abiertos tienen algunas flechas que tienen que ver con las restricciones, ¿no? Depende de cómo se vayan metiendo, tienen que ver con las restricciones, y aquí me va quedando un diagrama, ¿verdad? Ese es el diagrama que me está determinando el f de b, ¿no? Y al final de cuentas, aquí por acá me queda mi punto x, o no sé qué es lo que esté pasando, pero aquí me queda el punto x. Bueno, justamente me gustaría entender qué es lo que pasa aquí, ¿verdad? Es decir, cuando me tomo vecindades, todas las vecindades, y me tomo ahí, ¿qué es lo que estoy preguntándome realmente? Yo estoy preguntando por quién es el colímite de este diagrama, ¿no? Entonces me estoy preguntando quién es el colímite. Entonces vamos a denotar por f de x, es igual al colímite de este diagrama, o sea, de todos los abiertos f de b, tal que x está contenido en b. ¿No? Es el colímite, ¿sí ven? O sea, me estoy tomando todos los abiertos y me tomo el colímite. Esto también se llama, es el límite directo, porque eso sucede, es el límite directo de las f de 1, así se llaman también, con x en u. Es lo mismo, el colímite es el límite directo. Y nuevamente aquí es un problema histórico. Los límites son límites inversos y los colímites son límites directos. El límite directo también le llaman, ¿no? Es colímite. Lo que quiero decir es que es un colímite, ¿no? Es el límite directo. Y bueno, este objeto que yo obtengo, que lo que me está diciendo ese objeto se llama el tallo. El tallo de la pregavilla f en x. Se llama el tallo de la pregavilla f en x. ¿De acuerdo? Entonces me tomo una pregavilla que simplemente es un punto contravariante y entonces me tomo todos los abiertos que contienen ese punto y entonces yo como que me quiero imaginar que todos esos abiertos me determinan un diagrama, ¿verdad? Y entonces le aplico el funtor, entonces me determinan ese diagrama con ese funtor, con esa pregavilla contravariante, ¿verdad? Me determina un diagrama y ahora de ese diagrama quiero el límite, quiero como el objeto más pequeño que es el. Y esa cosa se llama el tallo. Y entonces lo que les quiero convencer es que esta idea no es tan ajena a lo que ustedes están pensando, porque si me tomo la gavilla, vamos a tomarnos x, x, una variedad diferenciable. Y si quieren tomarse Rn, está bien, ¿no? Lo que ustedes, si no saben de geometría diferencial, se toman XRn, está bien. Y entonces vamos a tomarnos f, vamos a denotar, o denotamos, eso lo voy a poner así, por, y lo voy a poner así, como O de u, el conjunto de las funciones f de u a los reales, si quieren, tal que f es diferenciable. En u. ¿Ok? Entonces, f es, teta de u es el conjunto de todas las funciones que son diferenciables en u. Cuando tengo un abierto, entonces tengo la noción de que sea diferenciable, entonces el conjunto de funciones diferenciales en u. Entonces, lo que yo aseguro es que este es una pregavilla. Y más que se los aseguro yo, pues es muy fácil de comprobar que es una pregavilla. Para cada abierto yo tengo este anillo de funciones diferenciales, es una pregavilla de conjunto, si quieren, ¿no? Tengo este conjunto y luego puedo restringirlo, ¿no? El morfismo de restricción me da la transformación que estoy buscando. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí queda clarísimo? Es una pregavilla, es muy fácil ver. Y entonces, lo que me gustaría ver es que si x está con nx, la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿quién es el tallo de esta pregavilla en x? Entonces, fíjese qué es lo que está pasando. Me estoy tomando todos los abiertos que contienen a x y me voy a tomar las funciones diferenciables. La verdad es que no les dije quién era
En términos de conjunto, les dije quién era el colímite. El colímite, no les dije quién era no les dije quién era el colímite. Bueno, lo vamos a descubrir aquí. Entonces, quiero ver quién es ese tallo. ¿Cómo puedo entender quién es el tallo de las funciones? Entonces, eh, ¿quién creen? ¿Alguien que me diga que qué cree que es? O que Perdón, sepa. creo que es el espacio tangente, ¿no? Pero estoy tratando de recordar cómo se prueba eso. Todavía no es el espacio tangente, no. El espacio Mm, tangente se construye a partir de ahí con velocidad maximal, pero no es el espacio tangente. ah, sí, no sé. Germen de funciones diferenciales. Exacto, Mm, es el conjunto de gérmenes de funciones diferenciales en X. Y entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Entonces, yo tengo mi X por acá y tengo todos los abiertos que contienen a X, ¿no? Como dije, ya los había puesto. Entonces, yo tengo aquí F de U, por acá tengo F de B, y por acá voy a tener esta cosa que es el tallo, ¿no? Entonces, yo debería tener morfismos de aquí para acá porque es un cono, perdón, y tengo los morfismos restricciones de aquí, de U a B, ¿no? Y eso quiere decir que en particular B está dentro de U y yo tengo X aquí adentro. Y son funciones diferenciales. Aquí esta no se llama F, sino se llama O. Y la restricción en este caso es exactamente la restricción de funciones, ¿verdad? Si yo tengo una función diferencial en U y tengo B adentro de U, entonces restringo esa función a B. Entonces, ¿quién es el límite? Yo digo que F de X se puede identificar. Lo que voy a hacer es tomarme la unión disjunta, porque ya saben que si yo no tuviera morfismo, como yo lo que había visto, entonces la unión disjunta de todos estos sería como un límite si no tuviera morfismos, pero como tengo morfismos, tengo que hacer una relación de equivalencia, ¿verdad? Tengo que identificar los objetos que van ahí mismo. Entonces, va a ser la unión de todos estos, pero tengo que hacer el cociente con una relación de equivalencia. Y entonces aquí la cosa es cómo hago la relación de equivalencia. Y entonces, si yo me tomo G de U a los reales y F, digamos, de U' a los reales, ¿cómo digo que G es equivalente a F? Pues yo lo que quiero es que sean equivalentes bajo este sistema. ¿Y eso qué va a querer decir? Bajo este sistema, o sea, yo lo que quiero es esto, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que ahora, si una cosa aquí, si yo tengo el morfismo de U a B, está bien, pero bien podría ser que no tenga ningún morfismo de U a B, o sea, que no necesariamente estén metidos uno dentro del otro. Déjenme borrar esta flecha. Yo lo que tengo es que a lo mejor no tengo morfismos entre ellos dos, pero lo que sí voy a tener seguro es un morfismo a la intersección, ¿verdad? En este caso. Entonces, aquí yo tengo U intersección B, y aquí yo voy a tener O de U intersección B, y tengo los morfismos respectivos que van para acá. Pero U y B no necesariamente son comparables, pero sí son comparables con un tercero que es la intersección. Y de hecho, para cualquier otro más chiquito, posiblemente, si yo tengo algún W que esté en la intersección, entonces aquí voy a tener O de W y va a estar así, ¿verdad? El W es una intersección y voy a tener el diagrama para acá. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que dos cosas van a ser equivalentes o cómo van a estar en la misma clase? Entonces yo digo, van a estar en la misma clase si existe un W que nuevamente es una vecindad de X abierto, tal que, pues cuando lo bajo sobre los morfismos me da lo mismo. Es decir, si la restricción de GAW me da la restricción de FAW. Estas restricciones es lo mismo que la restricción de U a W de G es igual a la restricción de B a W de F, ¿no? Es la manera de denotarlo. ¿Ok? Entonces, dos funciones van a ser equivalentes. Ese es por el límite. Me dice que eso es lo que tengo que hacer. Por un lado, tengo la categoría discreta asociada, entonces debe de ser algo que tiene que ver con la unión, pero estoy identificando cosas porque estoy identificando cosas dados los morfismos, entonces tiene que ser un cociente. Y entonces ese cociente justamente me identifica las cosas que me gustaría que sean los mismos bajo las imágenes de esos morfismos, es decir, bajo restricciones. Entonces tengo que identificar esas familias bajo restricciones. Y la manera de decirlo es que pues coincidan en alguien más abajo, ¿verdad? Eso quiere decir límite. Entonces en la unión disjunta módulo una relación de equivalencia, y la relación de equivalencia es que me estoy fijando en las clases de dos objetos que sean iguales cuando y considera una vecindad pequeña. Eso es la definición de germen de una función. El germen de una función es una clase de equivalencia de funciones definidas en abiertos, de tal manera que coinciden en abiertos más pequeños. Las dos funciones son equivalentes si coinciden en un abierto más pequeño. Y eso es justamente lo que estamos diciendo, y eso es lo que me dice que es un tallo. Esta cosa es
cono, es un cocono, por supuesto, y no es difícil que ustedes se den cuenta que en efecto esta cosa es el límite, el colímite quiere decir, ¿no? Es el colímite, es el límite directo, ¿no? Entonces, de hecho, así se construye en general en la teoría de conjuntos o en una categoría formada por conjuntos. Lo voy a decir así, no es cierto siempre, pero en general, si yo tengo categorías con un funtor fiel a la categoría de conjuntos, es decir, una categoría concreta, entonces, y tengo el límite o el colímite en una categoría, entonces me puedo fijar en su imagen bajo el funtor fiel, es decir, su realización como conjunto, y ese tiene que ser de esta forma, si es el colímite o como una sucesión, bla, 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 compatible si es el límite, es decir, si es el límite inverso o el límite directo, dependiendo. Su imagen bajo la realización fiel, ¿no? O sea, bajo la realización como conjunto, cuando lo veo como categoría concreta. ¿Sí? Ojo, porque no es cierto en general que si yo tengo una categoría concreta, entonces, puede ser que no existan límites y colímites en esa categoría, aunque sea una categoría concreta, pero en la categoría de conjuntos sí existen. ¿No? En la categoría de conjuntos sí existen los límites y colímites finitos, pero eso no quiere decir que en la categoría original, aunque sea concreta, existen límites. Pero si en la categoría concreta existen límites y colímites, entonces cuando me fijo en su imagen bajo el punto 100, me da el límite y el colímite correspondiente. ¿Ok? Entonces, esta es una definición muy importante, me da el tallo y lo que está guardándome, el tallo de una pregavilla, que lo puedo pensar siempre como el tallo de gérmenes de una familia de funciones, es que me está dando como información local de cómo se ven esas funciones alrededor del punto. ¿Sí? Tomo un punto en mi espacio topológico, tomo todos los abiertos alrededor de ese punto y quiero entender cómo son las funciones, porque recuerden que para entender cómo es una variedad, lo que tengo que entender son sus funciones, la filosofía de John Era, ¿no? Quiero entender cómo son las funciones diferenciables o las funciones continuas o lo que yo quiera alrededor de ese punto y lo que me está diciendo esto es que basta que yo me fije en gérmenes de funciones porque pues, es más, es más chiquito el conjunto, los gérmenes de funciones es más manejable y de todas maneras alrededor de ese punto, dos funciones que son equivalentes, pues son, el punto no los distingue, las ve igualitas, son gérmenes de funciones. Y entonces esto tiene muchas otras propiedades, por ejemplo, la derivada direccional en ese punto de dos funciones equivalentes, o sea, dos elementos del mismo germen, es la misma, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso es lo que me permite definir el espacio tangente en términos de gérmenes de funciones. Sí, justamente porque dos gérmenes de funciones coinciden en un abierto y entonces me tomo una derivada direccional, que es lo mismo que fijarme en una curva parametrizada que pasa por ese punto y entonces hago la derivada en ese punto, me da un vector y dos funciones del mismo germen pasan exactamente igual por ese punto, entonces en la curva parametrizada, entonces ese vector que me determina es un vector tangente y si muevo todas las curvas, como muevo todas las curvas, obtengo un vector tangente. Muevo todas las parametrizaciones y muevo todas las funciones f, entonces obtengo los distintos vectores tangentes, como son, entonces obtengo el espacio tangente. Así es como en geometría diferencial puedo obtener el espacio tangente. En geometría algebraica se hace muy parecido. Este anillo, en el caso de que sean, por ejemplo, funciones diferenciales, forma un anillo, si son funciones holomorfas también, o si son nada más cosas de geometría algebraica, es decir, son anillos, tal cual. Entonces, puedo yo fijarme, puedo, en geometría algebraica esto resulta ser un anillo local, entonces se convierte en un anillo local. De hecho, coincide con la localización del anillo en cierto ideal maximal, cuando me tomo una carta fin, y entonces tiene un único ideal maximal, y entonces me puedo tomar el ideal maximal, y entonces el ideal maximal modo el ideal maximal al cuadrado me da el espacio dual del espacio tangente, eso se hace igualito en geometría diferencial, y así es como en geometría algebraica uno puede definir el espacio tangente de una variedad sin tener esa noción geométrica de lo que es el espacio tangente. Entonces, en particular, yo puedo definir espacios tangentes en variedades aritméticas, por ejemplo, en cosas que provienen de los enteros, por ejemplo, ¿no? Donde no tengo una topología o una geometría tal cual. Este tipo de construcción me permite definir la noción de espacio tangente en variedades, en capos arbitrarios, donde no tengo esta noción geométrica, ¿no? En realidad, ¿no? De ahí la importancia de la abstracción y de este tipo de cosas. Bueno, todo esto para decirles que el conjunto de gérmenes, el tallo, es un límite directo, que es lo mismo que un colímite, ¿no? Y este es el prototipo importante. Estas cosas las tienen que entender bien, o sea, tienen que entender bien esto que decimos el día de hoy, porque justamente un topo, es la categoría de gavillas. Ahorita les lo hice para pregavillas, existe un concepto de gavilla que es con un poco de condiciones más, que tiene que ver con ecualizadores. De hecho, lo podría ver, pero ya se me acabó el tiempo. O sea, dado que el ecualizador es un límite también, entonces yo puedo definir lo que es una gavilla directamente ya hoy. Y, y el punto está en que los topos de Grothendieck son justamente el espacio de gavillas
algo así como un espacio topológico, pero no se llaman sitios de Grothendieck, de una categoría con una topología de Grothendieck, ¿no? Y no tengo la noción de gavilla, entonces puedo hacer eso, y eso es lo que es un topos. Y el topos es como la versión más general que podemos tener, yo creo que hasta ahora, donde podemos hacer algo que se ya podría llamar como geometría. ¿No? Okay. Geometría y lógica, y además que me junta como muchos topos, ¿no? Es decir, todos los lugares donde hace uno geometría, en particular son topos, pero hay muchos más topos que no necesariamente son geométricos, ¿no? Todos, pero desde la geometría no arquimediana, los espacios de Berkovich, la geometría compleja, la geometría diferencial, la geometría tropical, todos esos tipos de cosas se pueden ver como un topo, ¿no? Y la geometría riemanniana. Entonces, de ahí la importancia de esas cosas. Para hacer geometría, pero como les digo, también cosas de lógica y de cualquier otro tipo de cosas. Bueno, la siguiente clase vamos a empezar con funtores adjuntos, ¿no? Vamos a verlos ya ahora sí lo que quiere decir que sean funtores adjuntos y cómo se relaciona con esto nuevamente. Y terminen los ejemplos, demás ejemplos de límites y colímites que ya no vimos, pero bueno, era importante entender estos casos particulares, porque son en particular los que vamos a estar utilizando mucho, ¿no? Para la definición de gavilla, que posiblemente la vea la siguiente clase, porque ya tengo todas las herramientas, ya tengo ecualizadores, ya tengo límites, colímites, ya puedo entender intersecciones, productos fibrados, entonces ya puedo definir lo que es una gavilla en un espacio topológico. Entonces, luego haremos la definición de gavilla en un sitio de Grothendieck, pero por los juegos de gavilla ya podemos definirlo, arbitrario. Y pues entonces tienen esas definiciones y vean que se puede hacer para todos los otros diagramas, traten de entender concretamente quiénes son, ¿no? O para ejemplos concretos, traten de ver quién es la suma amalgamada, quién es el límite, quién es el colímite. La cosa que ya no les dije es que en general los límites se ven así, ¿no? O, sí se los dije, pero lo quiero recalcar. Los colímites se ven como uniones disjuntas con cocientes, casi siempre. Es decir, al menos es la imagen que tengo que tener. Insisto, si tengo una categoría concreta donde existen colímites, entonces cuando me fijo su realización como términos de conjuntos, tiene que ser una cosa así. ¿Ok? Necesariamente. ¿Ok? Y lo mismo para límites, ¿no? ¿Sí? Límites van a ser como sucesiones. Ok, ¿dudas?